Hola, soy Clara Riveros y esto es De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un espacio producido por Algrano 3 de Fundamento. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de procesos electorales que han tenido lugar recientemente en Bolivia, en Chile y, por supuesto, en los Estados Unidos. Tenemos invitados desde Madrid, Londres, Washington, La Paz, Santiago de Chile y Ciudad de México. Antes de ir con nuestro primer bloque, quiero ir unos minutos a la Ciudad de México para hablar con Julio Patal, periodista y presentador de Noticieros Televisa. Hola Julio, buenos días. Clara, buenos días, qué gusto verte. Igualmente Julio, pues te voy a quitar unos minutos, sé que estás ocupado, he estado viendo un poco el especial que han hecho ustedes en Noticieros Televisa con un cubrimiento bastante extenso de la elección de los Estados Unidos. Y quiero preguntarte cómo has visto este proceso electoral, cómo viste la jornada de ayer y de esta madrugada, que nos tiene un poco tensionados, no solo a los norteamericanos, sino que al mundo. Sí, claro, es que no hace falta decirlo, es una elección pues que nos involucra a todos, ¿no? Evidentemente. Yo diría que por muchas razones, la hegemonía norteamericana, si todavía podemos hablar de eso, es una. Pero mira, sobre todo, Clara, creo que es muy sano para el mundo recordar que puede entender formas razonablemente sanas, cuerdas, educadas, apegadas a los hechos, racionales de hacer política. Lo hemos platicado tú y yo muchas veces, pues sí, hay una oleada populista en el mundo, populismos muy diversos, pero con algunos elementos comunes. Muchos de esos los ves en Trump, la violencia verbal, la mentira como una especie de patrón de conducta y como estrategia recurrente, la utilización, en el peor sentido, de las instituciones democráticas para hacerse del poder o perpetuarlo, y para después reventarlas, como vimos ayer que hizo o amenazó con hacer Donald Trump, al decir que iba a las cortes porque no sé si sospecha que va a perder la elección o está curándose en salud, ¿no? Entonces, yo lo digo así abiertamente, creo que es muy sano que Joe Biden gane esta elección. Dicho lo cual, no sabemos si la va a ganar. En el momento en que estamos hablando tú y yo, es muy incierta la elección norteamericana. Como sabes, hubo una cantidad abrumadora de votos por adelantado, votos por correo, etcétera. Y como sabes también, en los estados norteamericanos, bueno, cada estado norteamericano decide su forma de proceder electoralmente, ¿no? No es como México, tiene un organismo central en el que las elecciones federales obedecen a las mismas reglas en todas partes. En Estados Unidos no. Entonces, muchos estados que se consideran clave para la elección, lo sabemos, están en proceso de conteo de votos. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, la propia Arizona, aunque parece que esa va ya para las arcas de Biden, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a decidir la elección. Está muy cerrada. Y Trump tiene, me parece a mí, pues fuertes inquietudes con ese conteo, porque se calcula, y más o menos hemos visto que es cierto, que ese conteo, el conteo de los que votaron antes, pues tiende a favorecer a los demócratas, que, para decirlo una palabra, sí creen en el virus. Entonces, es indecisa la elección todavía, pero yo creo que hay un ámbito en el que sí hay una predecible victoria, por decirlo así, de la causa de Trump. Y es el de esta elección entendida no solo como una forma de elegir, bueno, a los representantes y al presidente, sino como una especie de referendo sobre Donald Trump. Su actuación en la pandemia ha sido, bueno, yo creo que casi de negligencia criminal, ¿no? Es una locura. En consecuencia, la economía que iba bien antes de la pandemia en Estados Unidos se ha caído a pedazos. Paralelamente, Estados Unidos ha perdido un lugar clave que tenía en el mundo. Me parece que se ha borrado su participación en el mundo, aunque no la ha perdido por completo. Y aún así, Donald Trump le gusta mucho a la mitad de los norteamericanos, o a casi la mitad de los norteamericanos. Entonces, hay algo en el discurso del odio, en el discurso, en el caso de Trump, incluso racista, en la estrategia divisionista, polarizadora, en la xenofobia, ¿no? Pues en la falta de modales, por frívolo que suene lo que estoy diciendo,
que funciona. Y creo que esto lo vemos en Estados Unidos, como lo vemos en mi país con el presidente López Obrador, como lo vemos en Brasil con Bolsonaro y en tantos otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la avanzada populista no se ha detenido, ni mucho menos. Entonces, estratégicamente yo espero que Biden gane, es muy importante, insisto, para este planeta, pero también hay que entender que hay una realidad ahí detrás, terrible, terrible, y que no se va a borrar tan fácil, ¿no? Julio, quiero preguntarte cuál será la incidencia de esta contienda electoral de los Estados Unidos para México, porque ustedes siguen con tanto interés y con tanta atención pues estas elecciones. Mira, Estados Unidos y México tienen un vínculo muy difícil de disolver, incluso, o para empezar, un vínculo comercial, tú sabes, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, hay una paradoja aquí, y es que este gobierno que se asume como de izquierda y que es respaldado por muchos sectores de la izquierda, cree que se lleva muy bien con Donald Trump. Yo creo que nadie se lleva bien con Donald Trump en este mundo, empezando por Melania y siguiendo por mi presidente. Pero hay una idea de que sí. La verdad es que esa aparente buena relación que hemos tenido con ellos tiene que ver con la sumisión del gobierno mexicano ante el norteamericano, es decir, básicamente acatamos lo que se nos instruye, ¿no? Esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio de manera muy importante. La economía mexicana está destruida por la pandemia, pero antes por las decisiones del presidente López Obrador. La caída del Producto Interno Bruto fue brutal. Y nuestra carta fuerte es la renovación de ese Tratado de Libre Comercio. Entonces, no va a haber cambios en ese sentido, pero no creo que haya un escenario particularmente bueno para México. Es decir, Trump ahora todos son palmadas en la espalda y cariñitos en el pelo y etcétera, pero tú sabes que en cualquier momento con Trump eso cambia y te patea debajo de la mesa y te pega un grito y manda una amenaza y desequilibra el mercado internacional con esa amenaza. Entonces, creo que no están contando con eso, sobre todo con un presidente que tiene tanta oposición dentro de su país, ¿no? Con los demócratas la tenemos mal. El presidente López Obrador, pues en cierto sentido apoyó la campaña de Trump, no sé hasta qué punto podía no hacerlo, pero lo hizo. Eso va a crear una incomodidad en Biden y el resto de su equipo. Y sabes qué también hay un tema con los energéticos en México. La estrategia de López Obrador es, él la llamaría soberanista, es en realidad de un nacionalismo ramplón brutal, pero ha recortado por todos lados los convenios con la inversión extranjera y eso tiene una implicación en el tratado, ¿sabes? Los demócratas que son, creo, ahora un poco más propensos al proteccionismo, digamos, al autarquismo, lo van a poner difícil en las cámaras, nos van a cobrar eso. Julio, quiero preguntarte una última cosa para terminar, porque hace algunas semanas vimos la captura de un general muy importante de Sí. México y quiero preguntarte si tú crees que eventualmente esto tendrá alguna incidencia pues negativa en la relación bilateral, teniendo como telón de fondo un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Sí, es inaudito que hayan, no inaudito, es nunca visto que hayan detenido a un secretario de la Defensa en México. Había habido un arresto de un general, pero no era un general con esa categoría. Este es un general con 4 estrellas, el máximo, salvo el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Antes habíamos tenido arrestos de generales de 1 estrella, digamos, nunca de un secretario de Defensa. Y lo hicieron sin avisarle al gobierno mexicano, con una iniciativa de la DEA. Eso implica una desconfianza hacia el gobierno de México, yo creo que justificada en muchos sentidos, muy grande por parte de los Estados Unidos. Eso no va a cambiar con los demócratas. Lo que está ahí es la infiltración de los cuerpos de seguridad y del gobierno de México por el crimen organizado, su corrupción endémica, digamos, y este es un mensaje muy duro. De entrada, el ejército, que en México, como en casi todas partes, pero en México particularmente, es muy autónomo, muy de sus propias reglas, etcétera, va a responder de una manera muy poco agradable, digamos, a lo que yo creo que consideran una agresión, porque tienen un espíritu de cuerpo muy fuerte los militares mexicanos, ¿no?
Entonces, el ejército es fundamental en las tareas conjuntas de inteligencia y de seguridad fronteriza y etcétera. A la larga va a haber ahí daños fuertes. Julio, muchas gracias. Como siempre, un placer verte. Esperamos que tengas un buen día porque será una jornada larga hoy también. Pues vamos a pasar a nuestro primer bloque. Vamos a ir a La Paz para hablar con el periodista Raúl Peñaranda, porque quiero preguntarle, pues, cómo ha visto el proceso electoral que tuvo lugar recientemente en Bolivia, que permitirá el retorno del MAS, del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, y también pues quisiera consultarle, porque a veces da la impresión de que hay en Bolivia un déficit en la cultura política democrática, eh, tanto de los detractores como del oficialismo. Raúl, buenos días. Es un placer tenerte con nosotros esta mañana. Querida Clara, buenos días. Qué placer estar en tu programa. Efectivamente, en Bolivia tenemos, yo creo que sí, es verdad lo que tú dices, una deficiencia en nuestros valores democráticos. En general, los actores políticos no juegan por las reglas democráticas. El Estado de Derecho, el debido proceso, todos estos elementos de la democracia son solamente en algunas ocasiones palabras, temas vacíos. El gobierno actual, que ya es el gobierno saliente, digamos, muchos de sus representantes se quejaron de que durante el gobierno anterior, el gobierno de Evo Morales, había persecución judicial, judicialización de la política, etcétera, y lamentablemente en el momento que estas nuevas autoridades hicieron del poder, hicieron exactamente lo mismo contra sus adversarios del MAS, del partido de Evo Morales, lo mismo que ellos habían criticado. Entonces, lamentablemente, esos valores democráticos no son apropiadamente aceptados, respetados por los diferentes actores políticos. Lo mismo ocurre con el hecho de que estos distintos actores, el MAS, que es el partido de Evo Morales, el gobierno saliente de la presidenta Áñez, el partido Creemos, que es el tercero en la contienda, Luis Fernando Camacho, dirigente de Santa Cruz, todos ellos, por ejemplo, hicieron una campaña para quitarle credibilidad al Tribunal Supremo Electoral, pese a que el Tribunal Supremo Electoral había sido elegido en consenso por el legislativo, tiene un presidente que es respetado, creíble, pero para echarle la culpa a alguien, todas estas fuerzas han intentado demoler la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lamentablemente creo que nos falta mucho todavía para realmente construir una sociedad pluralista, democrática, que vea a los adversarios como eso, como adversarios, no como enemigos, claro. Raúl, y quiero preguntarte un poco en esa línea de lo que nos estás comentando, pues, ¿cuáles han sido las reacciones de la sociedad boliviana, digamos, de los intelectuales, de los sectores más liberales, sobre todos estos eventos que han tenido lugar en Bolivia durante el último año? Bueno, han sido de crítica en general. Obviamente que había un sector importante en el que yo me incluyo, de que teníamos optimismo sobre las posibilidades que tenía el gobierno de Áñez después de 14 años de gobierno de Evo Morales con tendencia autoritaria. Cuando se produce la sucesión presidencial el año pasado, se produce también una esperanza de que podría haber sido una transición, en primer lugar, mucho más corta, y que de una manera más expedita se pudiera haber tenido un proceso electoral y de ese proceso electoral tener la posibilidad de empezar a construir una democracia plena. Pero por las circunstancias que todos conocen, el tema de la pandemia que impidió que se realicen las elecciones, se suspendieron 3 veces hasta llegar finalmente a la fecha del 18 de octubre, todo hizo eso más difícil, esta transición. La misma presidenta Áñez, que había prometido no ser candidata, se presentó como candidata pensando que ella podía aglomerar, congregar el voto contrario al MAS. Eso no sucedió, después terminó retirando su candidatura. Todos estos temas han perjudicado nuestra transición hacia un sistema de democracia plena. Y yo creo que muchos intelectuales, como tú dices, de pensamiento más liberal o progresista o que creen en el Estado de Derecho, empezaron con entusiasmo viendo el cambio de una parte de ellos, por supuesto, porque siempre va a haber personas que, y con toda razón, criticando desde el principio a la presidenta Áñez.
pero muchos veían con optimismo. Ese optimismo fue menguando, decayendo, hasta realmente quedar en nada y después más bien criticar a la presidenta por sus actitudes que también podrían considerarse actitudes autoritarias de su gobierno. Entonces eso fue más o menos, empezamos con una idea de optimismo que fue reduciéndose y finalmente terminamos criticando a la presidenta porque muchas de las cosas que su sector y ella misma habían prometido no se pudieron cumplir. Raúl, quiero terminar contigo preguntándote cómo viste el proceso y la jornada electoral, cómo se entiende ese triunfo del MAS, si las protestas que llevaron a la salida de Evo Morales del poder, pues daban cuenta de un agotamiento con el modelo, con la gestión, y pues finalmente como cuáles son las perspectivas para Bolivia de cara al futuro próximo, teniendo como escenario de fondo el reciente anuncio del expresidente Evo Morales de retornar al país. Exacto, son buenas preguntas. Nosotros en Bolivia tampoco entendemos con claridad. Hay varias hipótesis que se pueden presentar. ¿Cómo es que después de unas manifestaciones tan multitudinarias el año pasado que logran poner a Evo Morales contra las cuerdas al extremo de forzarlo a renunciar y a abandonar el país, un año después su partido gana nuevamente? Yo creo que una de las explicaciones es que el MAS, el partido de Evo Morales, realmente tiene mucha sintonía, conexión importante, relación importante con el mundo popular boliviano, con el mundo indígena, el mundo rural, el mundo campesino. Y en Bolivia esos sectores son los mayoritarios y por lo tanto también, porque son mayoritarios, por supuesto, teniendo esa relación, es más fácil ganar una elección. Los otros candidatos apelaban más a unas clases medias y medias altas, y ahí no está la mayoría de los votos en Bolivia. Así que yo creo que esa es una primera explicación. La segunda explicación es algo que ya he señalado, la crítica al gobierno de Áñez. Yo creo que mucha gente que tenía una esperanza o una duda de qué es lo que iba a pasar después de un gobierno de Evo Morales, qué es lo que podría pasar, las fuerzas que se llaman a sí mismas democráticas, contrarias al partido de Evo Morales, señalaban que cuando Evo Morales ya no estuviera en el poder, el país tendría un sistema más tolerante, más inclusivo, más democrático, más horizontal, y nada de eso ocurrió, porque lo que hemos tenido es una retórica agresiva del gobierno saliente, sobre todo del ministro de gobierno Arturo Murillo, que ya está en sus últimos días de gestión, llamando a todos narcocomunistas, narco no sé qué, narcotirano, al expresidente Morales. Todo eso creo que fue totalmente contraproducente y más bien le ayudó al MAS a rearticularse. Luego la crisis económica también claramente por el tema de la pandemia ha debido ayudar. En fin, tal vez podríamos encontrar varias explicaciones por las cuales un partido que estaba en crisis en diciembre o en noviembre del año pasado, diciembre cuando renuncia el expresidente Morales, un año después vuelve a ganar las elecciones. Yo creo que por ahí van las explicaciones, pero para mucha gente creo que dejó de apoyar al MAS después de encontrarse con este gobierno que ha tenido también hechos de corrupción, ha tenido mucho desorden, ministros que duran en sus cargos unas cuantas semanas y después se los cambia. Para mucha gente ha debido ser, si este era el cambio que nos habían ofrecido, prefiero volver a lo anterior, ¿no es cierto? Si esto era lo que nos ofrecían como posibilidad y como esperanza, si se iba el MAS y se iba Evo Morales, entonces prefiero lo anterior. Yo creo que esa es una explicación. Y luego el país está polarizado de todas maneras, pese a una gran victoria de Arce con 55%, hay 45% que ha votado por otras dos fuerzas que son muy, por supuesto, contrarias al MAS y que sobre todo están en las ciudades. Entonces, lo interesante es que en las ciudades principales ha perdido el MAS y en las ciudades intermedias, las ciudades pequeñas y el área rural ha ganado ampliamente. Entonces, sigue siendo un país dividido, pese a una holgada victoria. Y si llega Evo Morales al país, como ha anunciado que lo hará, yo creo que eso va a polarizar, va a tensionar aún más la situación. Él ha señalado que va a venir una caravana desde el sur del país, porque está en Argentina, que es nuestro vecino al sur de Bolivia. Él va a ingresar por la parte norte argentina, la sur de Bolivia, y va a ir con su caravana de vehículos hasta el centro de Bolivia, el Chapare, que es esta selva donde se produce
hojas de coca, donde él es el líder muy importante. Pero algunos líderes locales han señalado que podría haber violencia en el trayecto que él va a usar y que podría haber rechazo a la presencia de esta caravana contra Evo Morales y, por supuesto, también apoyo. Entonces, yo creo que la presencia de Evo Morales en este momento lo que hace es polarizar y tensionar más aún la sociedad boliviana. Raúl, pues muchas gracias por tus comentarios muy pertinentes y necesarios. Queríamos tener una mirada desde Bolivia para tratar de entender lo que ha sido la coyuntura boliviana en este último año. Ahora vamos a conversar con nuestros invitados que también han estado viendo la situación boliviana desde fuera, así que estaremos comentando un poco esta coyuntura. Quiero ir a Londres con el doctor Dudley Ankerson. Él es ex diplomático británico, asesor y consultor de riesgos políticos para empresas británicas. También ha sido asesor de gobiernos latinoamericanos en temas de seguridad y de paz. Doctor Ankerson, bienvenido. Es un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Un gran gusto de estar con ustedes. Gracias, Clara. Muchas gracias. Pues, doctor Ankerson, quiero preguntarle cómo ha visto la situación de Bolivia durante el último año. Pues no era un secreto el carácter populista y autoritario del gobierno de Evo Morales, pero esas semanas convulsas que llevaron a la salida del presidente boliviano, pues a la salida del poder, tampoco fueron muy tranquilizadoras. ¿Cuál es su impresión sobre la situación del país y la coyuntura pues, que ha tenido lugar recientemente en Bolivia? Bueno, claro, hay que entender que Bolivia sigue siendo muy dividida, un país polarizado con líneas geográficas, políticas, sociales y hasta raciales. El altiplano, que es más indígena, más una concentración tradicional, y la media luna, Santa Cruz, Beni, Tarija, etcétera, en el oriente. La división política entre el MAS, que representa sobre todo los indígenas, pero también tiene ideólogos marxistas, tiene un sector obrero muy fuerte, feminismo, está digamos, se opone a los elementos más conservadores de la sociedad boliviana, identificados con la vieja élite económica y social, que en general son de otro origen racial. El MAS representó la reivindicación de las clases bajas y los indígenas bajo el liderazgo de Evo Morales. Morales siguió una política más inclusiva socialmente, una nueva constitución multicultural, y bajo Luis Arce, su ministro de Hacienda, seguían básicamente políticas keynesianas económicas, ayudadas por los precios altos de materiales primas, gas, etcétera, durante los primeros años de su gobierno. Durante el tiempo, la corrupción y el comportamiento autoritario de Morales hizo daño a la imagen del MAS y a su coherencia, y su empeño en quedarse en el poder y buscar otro periodo presidencial en contra de la Constitución fue demasiado para las clases medias y hasta para muchos elementos del propio MAS. O sea que el MAS empezó se podía notar un distanciamiento entre Evo Morales y el MAS. Las demostraciones de noviembre del 2019 se lideraron por los estudiantes con el apoyo, obviamente, de la oposición política. Pero lo más notable, porque sí hubo fraude, hubo un plan de fraude para garantizar que Evo Morales ganara en la primera ronda, lo notable es que Morales y García Linera, su vicepresidente, no podían organizar movilizaciones, demostraciones de los masistas, de la gente del MAS, en defensa de su reclamación de haber ganado las elecciones.
hubo una especie de falta de apoyo de parte de las bases del movimiento. Y cuando el ejército le pidió que se retirara, se cayó el gobierno. Pero es muy importante notar que el MAS es un movimiento de base, movimiento popular, y sigue siendo la fuerza de mayor importancia en el país, la fuerza política más grande, más importante. El golpe fue contra Evo Morales, básicamente. El nuevo gobierno no entendió este hecho y, empujado por ideología y discriminación social, juzgó muy mal la situación. En lugar de buscar reconciliación nacional, persiguieron a sus oponentes políticos. Mandaron señales negativas y luego Jeanine Áñez, la supuesta presidenta provisional, se lanzó para la presidencia en una maniobra que muchos interpretaron como un abuso de su posición. El MAS escogió un buen candidato y candidato de vicepresidente y logró mantener a Evo Morales a cierta distancia de la campaña electoral. El MAS, como dijo otro comentarista, ganó con 55% en la primera ronda, que les garantizó el poder. Y eso ayudó mucho porque dejó, no hubo dudas, dejó una situación bastante clara, dejó en claro el balance de poder dentro del país. O sea que el temor de que habría violencia no fue justificado, pero sí ha habido una y otra manifestación en Santa Cruz organizado por el Comité Cívico, pero hasta ahora, en general, hay una aceptación general en el país. Los dos retos, grandes retos para Lucio Arce, Lucho, es la economía y la reconciliación nacional. No va a ser nada fácil para él. La situación económica del país está muy mal. Tiene la pandemia todavía. El gobierno anterior manejó extremadamente mal la pandemia. Y en realidad Lucho va a tener, o Arce va a tener, un reto ahí tremendo. Todavía es temprano, no sabemos si va a lograr una especie de reconciliación, un régimen negociado. No lo necesita por su control electoral, pero sería muy sensato de su parte tratar de crear un gobierno inclusivo. Él es un tecnócrata, estudió economía, es un economista, no es un político, pero su vicepresidente, David Choquehuanca, que es un hombre muy inteligente, con apoyo muy fuerte en el sector indígena, es de la familia real Aymara, y yo creo que él puede actuar como interventor político de parte de Arce, mientras que Arce es la figura y se dedica a controlar los grandes problemas de la economía y la pandemia desde la presidencia. Doctor Anderson, muchas gracias. Pues vamos a ir a Washington para hablar con el profesor Eric Langer. Él es profesor y experto en América Latina, investigador en la Universidad de Georgetown. Allí ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos. También es representante para Estados Unidos de la Comisión de Historia en el Instituto Panamericano de Historia y Geografía. Profesor Langer, es un placer tenerte con nosotros nuevamente. Bueno, es un placer para mí también estar acá. Es un día un poco difícil para nosotros aquí en Estados Unidos, pero es bueno hablar de otras elecciones también. Tranquilo que de tu país hablaremos en el tercer bloque para dejar este momento tan tensionante para el final. Pues, profesor Langer, tú sigues con atención y
todo lo que ocurre en Bolivia. Y quiero preguntarte cómo has visto la coyuntura política en Bolivia durante el último año y pues este proceso electoral. Bueno, estoy muy de acuerdo con Raúl Peñaranda y también el embajador Ankerson, que es una situación muy polarizada. Conozco gente de dos lados. Conozco a Luis Arce, que me parece muy buena persona. Es, como decía el señor Ankerson, un tecnócrata y tiene otra imagen que Evo Morales. Estoy de acuerdo también que realmente hubo fraude en Bolivia y la gente estaba harta, ya no tanto del MAS, sino estaba harta de tener a Evo Morales, que lo habían rechazado, aunque por poco, y después igual se impuso y que se estaba volviendo autoritario. Yo creo que sería un gran error si el presidente electo haga lo mismo ahora en su gestión que va a empezar. Justamente la razón por la cual, otra vez, estamos todos de acuerdo, eso es bueno, creo, que la señora Áñez lo hizo muy mal. En primer lugar, con mucha corrupción, también mucho autoritarismo, que entonces se volvía lo que quería más bien, en vez de ser una presidenta interina, lo que quería es arrancar de raíz el MAS de Bolivia. Y justamente creo que allá se le fue, bueno, es que no le funcionó. Entonces, justamente eso es lo que la gente decía, bueno, antes estábamos mejor, con el MAS que estamos con Áñez, y el problema era que Carlos Mesa, que era el candidato favorito, digamos, de la oposición al MAS, y nadie ha hablado de él ya, simplemente no se ha podido desligar suficientemente de Áñez y de la corrupción y toda esa gente. Además, el problema es en comparación al MAS, Comunidad Ciudadana, que es el partido de Mesa, no tiene una coherencia tanto como tiene el MAS. El MAS también es una alianza de varios grupos, pero el gran problema siempre ha sido también con la primera gestión de Carlos Mesa, porque él había sido presidente antes, es que no tenía un partido unificado, disciplinado para poder más bien hacer lo que él necesitaba hacer en el Congreso, y eso también tuvo el mismo problema ahora con las elecciones, que no hubo suficiente coherencia. Yo le seguí a Carlos Mesa, que también es amigo mío, en Twitter, y el problema es que tampoco tenía propuestas. Solamente decía, sí, vamos a volver a lo anterior, ya no vas a tener corrupción. Lo que decía, lo que no iba a haber, o si prometía algo, era demasiado general, que eso en realidad no agarraba a la gente. Y eso creo que fue el problema de Carlos Mesa. Por eso él obtuvo el 30 y pico % de votación solamente. Entonces, en comparación al 55, obviamente perdió terriblemente, y mucha gente había pensado inicialmente, por lo menos, que Mesa debería haber ganado. Profesor Langer, muchas gracias por esta aproximación a lo que ha sido el proceso electoral en Bolivia. Quiero ir a Madrid para saludar a Carlos Malamud, investigador principal de América Latina en el Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América Latina en la UNED. El profesor Malamud es experto en las relaciones España y América Latina, en las relaciones de Europa con América Latina, en los procesos de integración regional del continente y pues en la situación política y económica de la región. Carlos, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Clara, un placer también. Quiero preguntarte cómo viste la gestión interina de la presidenta Jeanine Áñez pues durante estos meses, y ese papel de los demócratas que iban a recuperar el Estado de Derecho y la democracia en Bolivia tras la salida de Evo Morales del poder, que pues incluso lo intentaron hacer con Biblia en mano, y pues ella después estuvo reivindicando esta acción.
Me gustaría que nos comentes también cómo viste el triunfo reciente del MAS y pues cuáles serían esas perspectivas para Bolivia de cara al futuro próximo. Bueno, Eric Langer utilizaba una expresión que me parece muy gráfica para describir lo que intentó hacer el gobierno de Janine Áñez, que es arrancar de raíz todo lo que significa el MAS, ¿no? Y mutatis mutandis, salvando todas las distancias, esto me hacía acordar un poco al intento de la Revolución Libertadora en Argentina en 1955, tras derrocar a Perón, cuando derribaron todas las estatuas de Perón y Evita, quemaron todos los libros escritos por Perón y Evita, cambiaron todos los nombres a plazas, aeropuertos, puertos, hospitales, colegios, etcétera, etcétera, que llevaban el nombre de Perón y Evita, creyendo que si hacían tabla rasa con el pasado, el peronismo podía ser borrado del mapa o ser arrancado de raíz, y a partir de ahí, evidentemente, muerto el perro se acabó la rabia, pero tal éxito tuvieron en su objetivo que a más de medio siglo después de eso, el peronismo todavía sigue gobernando en Argentina, ¿no? En Venezuela puede pasar otro tanto de lo mismo. Ahora, hay un dato curioso, me parece muy interesante, en Bolivia, y es que no estamos hablando como en Venezuela de chavismo, no estamos hablando como en Ecuador de correísmo, no estamos hablando aquí de devismo, sino que estamos hablando de masismo, y eso me parece que es un dato importante, ¿no? Y en segundo lugar, esta política del gobierno de Áñez de satanizar, de demonizar, de perseguir, no solamente a Morales y Linera, sino a todo el gobierno, a muchos altos cargos del MAS, terminó provocando el efecto contrario, ¿no? Es decir, el MAS supo utilizar muy bien esa victimización en su favor, pero no solo eso, sino que Choquehuanca, por ejemplo, fue capaz de restañar las heridas que habían separado al Malco, a Felipe Quispe, un líder indígena de peso todavía en Bolivia y que había fracturado los apoyos sociales al MAS. Fueron capaces de volver a traer a cientos de miles de votantes que habían dado la espalda a Evo Morales y que volvieran al redil, sobre todo ante el temor de que muchas de las conquistas logradas por Morales y su gobierno en estos últimos 14 años pudieran ser perdidas, ¿no? Entonces, yo creo que esto explica en buena medida, valga la redundancia, por qué hemos llegado hasta aquí. Y evidentemente uno de los grandes retos a futuro que tiene el nuevo gobierno va a ser salir de esta crisis brutal en la que estamos, en la reconstrucción de la pospandemia. Pero aquí me gustaría plantear también otro hecho que merecería por lo menos alguna consideración, y es que si el MAS se hubiera mantenido en el poder en este momento, la gestión de la crisis le hubiera correspondido al gobierno de Evo Morales, ¿no? Y esto nos hace pensar un poco en las grandes dificultades que va a tener el gobierno, pese a las elevadas expectativas que hay puestas en su vuelta al poder, para poder sacar adelante sus propuestas. Hasta ahora lo que ha planteado Arce es reciclar las viejas recetas que tanto éxito le dieron en los años del boom de las commodities, pero la situación de 2020 y 2021 no va a ser en absoluto parecida a la que vivió el país cuando los precios del gas o los precios del litio no dejaban de crecer de un día para otro. Carlos, muchas gracias por acercarnos sus impresiones sobre la actualidad boliviana, sobre lo que ha sido esta coyuntura política tan polarizada durante el último año. Quiero que pasemos a nuestro segundo bloque para hablar del plebiscito que ha tenido lugar recientemente en Chile. Quiero ir a Santiago para conversar unos minutos sobre la actualidad chilena con un experto de la Fundación para el Progreso. Rafael Rincón Urdaneta, analista político, autor, profesor universitario, columnista y consultor en asuntos globales. Buenas tardes, Rafael, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, Clara. Un placer también. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Pues, Rafael, quiero preguntarte y que nos ayudes a entender un poquito a nuestras audiencias en América Latina
el contexto de las protestas que han tenido lugar en Chile el último año. Sí, mira, efectivamente en Chile hemos tenido un conjunto de protestas en el último año muy fuertes, muy violentas. Todos ustedes las han visto por la televisión, por los medios, por internet, que han sido de una fuerza inusitada, es decir, con incendios en infraestructuras del metro, con toda esta cantidad de cosas que nos han impresionado mucho, ¿no? Y es difícil entender desde fuera cómo un país como Chile, que ha sido como el modelo excepcional de América Latina, esto está ocurriendo, ¿no? Ha sido muy, muy impresionante, porque, pero ¿cómo es posible que Chile, el país que ha estado incluso recibiendo en masa inmigrantes que van a buscar una oportunidad ya, entonces esto ocurre? Y efectivamente le está ocurriendo a Chile en el mejor momento histórico de su economía y de su democracia. Yo creo, Clara, que aquí hay al menos 4 puntos críticos que van mucho más allá de la coyuntura, sino que están más bien arraigados en la política chilena, y yo quisiera esbozarlos un poco rápidamente. El primero es que me parece que está habiendo en Chile una seria crisis de cultura democrática, ¿no? De cultura política. Una de las cosas impresionantes precisamente durante las protestas es la explosión de la violencia, pero no solamente la explosión de la violencia, que uno pudiera decir, bueno, son quizás grupos más bien minoritarios que tienen una gran capacidad para hacer ruido, pero preocupa la justificación de la violencia, es decir, que personas que no se involucran en la violencia eventualmente pueden decir, mire, esta era la única manera de hacerlo para que nos escucharan. Entonces, preocupa mucho que un país democrático, con toda la apertura para canalizar demandas, para canalizar descontentos, con mucha libertad de expresión, esto ocurra. En Chile se ha instalado en el último tiempo serios niveles de incivilidad y de polarización también. Entonces, ese es un primer punto que a mí me preocupa, qué es lo que está pasando con la cultura democrática en Chile. Una segunda cosa es que efectivamente hay instituciones que se están quedando atrás, ¿no? Que no son capaces de responder rápidamente a las demandas que pueden ser sociales, políticas de la población, y eso puede producir cierta frustración. Incluso hemos tenido algunos escándalos de corrupción, cosas por el estilo, pero insisto, esto es un punto muy importante, pero sigue preocupando más lo que está pasando con la cultura política y democrática, porque al fin y al cabo Chile ha logrado construir una institucionalidad muy sólida en los últimos años, y de hecho es un país sumamente admirado por ejemplo, los politólogos que miran este tipo de cosas. Una tercera cosa, Clara, es el liderazgo. La calidad del liderazgo creo que está muy lesionada en Chile. Bueno, está pasando en todas partes del mundo que los liderazgos están muy cuestionados y eso ha ocurrido acá, ¿no? Liderazgos sin mucha visión y además que muchos han sido irresponsables. Y lo último, que creo que, y ahí entra parte de lo que estamos hablando, hay una autopercepción del país muy negativa, mucha frustración. Y que contrasta con cómo se ve de fuera. Las personas que ven de fuera Chile dicen, pero Chile es una maravilla, pero ¿qué está pasando? Y la autopercepción interna es muy negativa. Las personas creen realmente que están en un país que se está cayendo a pedazos, ¿no? Por lo menos una parte de ella. Entonces, creo que esas 4 cosas han compuesto un escenario favorable para este tipo de cosas, que no es la primera vez que pasan. En 2011 tuvimos una protesta muy violenta, estudiantiles, pero nunca con el nivel de las que tuvimos en 2019 y que terminaron presionando porque se convirtieron entonces además un poco en la bandera del asunto de una nueva constitución. Quiero que pasemos a eso, Rafael, y que nos comentes porque desde fuera, pues no daba la impresión de que Chile sea hoy un país autoritario. Queremos entender por qué es necesario una nueva constitución para ese país, teniendo en consideración pues la gran cantidad de votos que apoyaron el apruebo, que pues apoyaron hacer una reforma constitucional. Mira, en política las cosas a veces tienen que ver mucho más con las sensaciones, las percepciones, perdón, y las narrativas que con la realidad. Una de las cosas que ocurre es que Chile efectivamente ha tenido un desarrollo democrático muy importante, una consolidación muy importante de la democracia en el último tiempo, pero se ha instalado la idea de que Chile tiene una democracia sumamente defectuosa. Incluso hay un sector más radical, sobre todo más hacia la izquierda, que dice que Chile sigue en dictadura, ¿no? Y que lo que estamos viendo hoy es una continuidad de la dictadura de Pinochet. Esa es un poco sobre todo la tesis que maneja más, por ejemplo, partidos como el Comunista o cosas por el estilo. Y de hecho dicen que dado que la Constitución inicialmente se redactó durante la era de Pinochet, entonces que esa sería una demostración de que Chile vive en dictadura y que de hecho tendríamos 47 años viviendo en dictadura, ¿no? Esa es un poco una tesis que se ha establecido, ¿no? Y eso olvidando 2 cosas, que en realidad la Constitución que existe hoy no es ya
la de Pinochet, sino es la reformada por el presidente Lagos hace unos años atrás. Hace más o menos unos 15 años, 15, 14 años, la Constitución china tuvo unas grandes reformas muy importantes, en las que incluso el presidente Lagos dijo, ahora sí tenemos una Constitución para todos los ciudadanos. Entonces, ese mito está ahí, ¿no? Y eso es un mito que yo lo pondría un poco para ilustrarlo como eso del pecado original, ¿no? Entonces, mucha gente de pronto dice, bueno, pero es que como esa Constitución en un momento se redactó durante la era de Pinochet, tiene una especie de pecado original. Es decir, que hay que sacarle eso, ¿no? Y que hay que eliminarla para... Entonces, hay una lucha más bien, vamos a decirlo así, por las cosas simbólicas, ¿no? Que más por las reales. Es decir, el gran problema de Chile hoy es mucho más por los símbolos y por las cuestiones políticas que por las cuestiones técnicas. Es decir, es una constitución que perfectamente podría ir siendo objeto de ciertas reformas que vayan mejorando, como lo ha sido hecho, lo ha sido hasta ahora, pero una constitución muy democrática, muy sólida, con todos los parámetros de una constitución de un mundo libre. Entonces, eso es un poco lo que ocurre acá. Rafael, para terminar, quiero preguntarte cómo viste la jornada electoral y cuáles son esas perspectivas futuras para Chile. Mira, la jornada electoral se desarrolló, digamos, con bastante normalidad. Con experiencias distintas. A mí me tocó un colegio de votos, o sea, un centro de votación muy rápido, pese al asunto de la pandemia, porque uno de los temores que había era que la pandemia fuera complicada para el asunto de las votaciones y que fueran a hacerse congestiones, que fuera a haber baja votación, que de hecho, bueno, eso sí lo hubo, no hubo una votación muy alta, pero se desarrolló con bastante normalidad, ¿no? Algunos se demoraron un poco más, otros un poco menos, pero el proceso funcionó muy bien. Sí hubo manifestaciones de violencia en algún momento, ¿no? Sobre todo en las mismas personas que más o menos habían estado haciendo violencia el año pasado, bueno, se congregaron en una plaza, un lugar que se llama Plaza Italia, emblemático en Santiago, donde hubo algunos desmanes, ¿no? Pero dentro de todo, pudo terminar sin mayores problemas. Así que por ese lado, bien, ¿no? Sí me preocupa más bien el futuro. Hay demasiadas expectativas puestas en la Constitución. Es decir, hay una parte de la población que cree que efectivamente la Constitución va a resolver muchos problemas sociales, que después de la Constitución va a haber más igualdad, que después de la Constitución nueva va a haber mejores pensiones, que después de la Constitución nueva vamos a estar mucho mejor, ¿no? Y entonces esas altas expectativas podrían producir una crisis en el futuro, cuando la gente las ve frustrada y digo, bueno, que efectivamente una constitución no es una lista de deseos de Navidad donde la gente llega, pone todo lo que quiere y va a aparecer al siguiente día. Entonces, eso va a ser un problema y vamos a tener ahora 2 años de incertidumbre, de discusiones políticas que además no espero que sean de muy buen nivel, lamentablemente. De hecho, ha sido una discusión muy polarizada, a veces de muy bajo nivel, donde los asuntos técnicos han estado de lado y más bien se ha recurrido a los asuntos ideológicos. Entonces, eso más bien me preocupa, ¿no? Y claro, lo demás es que vamos a estar enfocados en un asunto con todos los problemas económicos que está dejando la pandemia y que dejó, de hecho, el estallido de violencia que hubo el año pasado. Entonces, si Chile resiste un estallido de violencia tan grande, una pandemia y después 2 años de esta incertidumbre de la Constitución, bueno, va a ser un país imbatible, ¿no? Pero eso es lo que le ha tocado a Chile, insisto, como lo dije al inicio. Es curioso que esto le pase a un país en el mejor momento de su historia, un país que ha tenido el mejor desempeño de progreso económico, social y democrático de América Latina. Rafael, muchas gracias. Pues queríamos entender un poco desde Chile, tener una mirada desde Chile sobre todo este proceso y más que sobre el proceso electoral en sí mismo, pues sobre lo que ha sido esta coyuntura tan compleja en Chile durante el último año. Quiero ir a Madrid con Carlos para que nos aproxime cómo ha visto desde fuera pues todos estos eventos en Chile. Pues vi estos meses a diferentes académicos e intelectuales que se caracterizan por ser razonables en sus análisis y me llamó la atención que optaron por el rechazo en el plebiscito, pero también he visto quienes apoyaron el apruebo. Carlos, ¿no era Chile, pues con la actual constitución, un país lo suficientemente democrático? ¿Tú crees que una nueva constitución va a ayudar a reconciliar a la sociedad chilena o que ahondará más bien la división social que hemos visto pues con fuerza durante el último año? Aquí hay un problema de expectativas, ¿no? Es decir, y bien lo decía Rafael Rincón, lo que ocurre es que las expectativas están puestas en ambos lados, ¿no? Es decir, por un lado están las expectativas de aquellos que creen
que una nueva constitución va a resolver todos los problemas, sanidad, educación, gobernabilidad del país, inclusive los propios problemas personales, si estiramos el razonamiento. Pero por el otro lado también están las expectativas de aquellos que creían que una nueva constitución no va a aportar absolutamente nada y no va a cambiar absolutamente nada. Es decir, yo creo que deberíamos situarnos en una postura intermedia, una postura en la cual se tenga en claro por qué se llega a este momento, y aquí evidentemente la responsabilidad de las élites chilenas. Es verdad que estos 30 años fueron los mejores 30 años de la historia de Chile, es verdad que mucho se avanzó en el ascenso social, que mucho se avanzó en sacar a mucha gente de la pobreza y de la extrema pobreza para incorporarla a los sectores medios, que nunca como ahora gente proveniente de los sectores populares había logrado acceder a los estudios universitarios, pero al mismo tiempo también había algo que no terminaba de funcionar, algo que no terminaba de encajar, y algo que hacía que, más allá de la realidad, las expectativas fueran otras, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de haber sabido dar solución durante tanto tiempo a serios problemas estructurales de Chile, se hablaba antes de que ya en 2011 había habido problemas con los estudiantes, que se habían conocido otras manifestaciones violentas, aunque nunca de esta amplitud. Esto es evidencia de que ya había síntomas, alertas que nos estaban avisando de que había serios problemas. En la medida en que la fiesta continuó, porque el crecimiento económico proseguía, porque el ascenso social proseguía, pues no se tomaron las medidas que se podían haber tomado para agilizar el sistema político, para volverlo más inclusivo, para garantizar la participación de otros sectores sociales. Desde esta perspectiva, entonces, yo creo que la reforma constitucional es una medida importante. Vamos a ver si realmente, como temen algunos, esto va a conducir a convertir a Chile en Venezuela, cosa que dudo bastante, pero también tengo mis dudas de que con la nueva constitución Chile se convierta en el paraíso latinoamericano, en derechos sociales, en equidad y otras tantas reformas que probablemente sean incorporadas al texto, pero que el texto por sí mismo no va a aportar todo lo necesario para llevar esos cambios propuestos a la realidad. ¿Y qué crees que vamos a ver en los próximos meses y en lo que queda de la gestión Piñera? Pues en realidad ahora empieza lo más difícil, es decir, el plebiscito fue lo más sencillo, es decir, ahora vamos a ver en qué medida se logran conformar las grandes coaliciones, tanto a izquierda como a derecha. Parece que es más fácil, lo veremos en la derecha que en la izquierda por la diversidad de opiniones que priman en este último bando, pero así todo, luego de la elección habrá que poner en marcha la convención, luego habrá que discutir. El presidente Lagos tiene muchas expectativas en que el consenso prime y que se puedan llegar a acuerdos a partir de que cada uno sacrifique parte de sus posiciones iniciales. Aquí vamos a ver que el hecho de que una parte importante de la labor de la convención coincida con la campaña para las elecciones presidenciales va a dificultar mucho las cosas, va a tensar posiciones iniciales, va a hacer que en vez de pensarse en el interés general, se piense en el interés partidario y sobre todo en candidaturas concretas que se quieran apoyar en un sentido u otro. Carlos, muchas gracias. Quiero preguntarle al profesor Langer si será que el modelo chileno, que muchos valoramos, y me incluyo acá en esto que valoramos el modelo chileno, pues lo tenemos como referencia de éxito en América Latina. Si es posible que haya sido sobrevalorado o a qué se debió ese estallido social y el descontento popular, las movilizaciones que algunas veces han terminado en acciones violentas. ¿Será que realmente una nueva constitución puede ayudar a reconciliar a la sociedad o ahondar a esta división? ¿Cómo ves el presente y el futuro de Chile, Eric? Bueno,
Chile es un caso muy interesante. El gran problema creo que ha sido que ha crecido demasiado la desigualdad, mientras que ha habido un desarrollo económico muy grande dentro de Chile. Chile ya es un país de ingresos medios, quiere decir que ha crecido mucho más que, digamos, a la Argentina. Además, ha sido un crecimiento mucho más bueno, así de una forma sin altibajos, sino más bien creciendo poco a poco y bien, que es justamente una clase de desarrollo que uno quisiera tener. Pero el gran problema ha sido especialmente con la Constitución, que ha permitido que alguna gente se vuelva muy rica y mucha gente y ya no está en la pobreza extrema, pero no puede llegar más allá de lo que está y no llegar a la clase media. Además, hay muchas desigualdades que antes no habían. Yo conozco Chile desde el 1973, cuando, durante Allende, en realidad, cuando fui por primera vez y he trabajado allá. Y eso es que, por ejemplo, antes las universidades eran libres, gratis para los estudiantes. Ya no las son, sino más bien cuestan bastante. Y gente que tiene muy pocos recursos y gana muy poco, no puede dejar a que sus hijos vayan a la universidad, por ejemplo. Entonces, esos son problemas estructurales que lastimosamente solamente parcialmente se podría cambiar con una constitución. Ahora, sí es muy interesante, esa es la diferencia entre Estados Unidos y Chile, y, bueno, no solamente Chile, sino otros estados latinoamericanos. Las constituciones, en primer lugar, se cambian mucho más que en Estados Unidos, que todavía tenemos la misma, la primera. En segundo lugar, también son constituciones por lo general mucho más detalladas. Entonces, hay la posibilidad de sí cambiar cosas, sí a nivel muy detalle, pero la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y si se van a hacer los cambios precisos, porque lo que de alguna forma China ha hecho es más bien lanzarse de un precipicio para abajo y no sabe si va a caer en un hoyo profundo o si más bien va a poder llegar sobre los pies y estar bien. Esperamos obviamente que todo vaya bien, pero tener una asamblea constituyente quiere decir que todo está sobre la mesa y se pueden redefinir todas las reglas políticas que pueden más bien ser buenas o más bien pueden ser nocivas. Y depende de quién gane aquí y quién va a poder imponer su visión sobre el país. Y como estoy de acuerdo con Rafael Rincón también, que decía que no se sabe cómo va a ser el debate y puede ser que el nivel del debate va a ser muy bajo porque, como hemos dicho sobre Bolivia también, y vamos a decir sobre Estados Unidos, es una sociedad sumamente dividida también, polarizada, y entonces esa es la gran incógnita ahora. Profesor Langer, muchas gracias. Quiero ir a Londres para preguntarle al doctor Enkelson, pues, ¿cuál es su lectura desde Europa sobre la situación política en Chile durante este último año? Pues teniendo en consideración eso, que Chile era hasta hace muy poco tiempo el país como modelo de América Latina por haber alcanzado un grado de modernización y desarrollo que lo situaba por encima de la media latinoamericana. Ahora estamos viendo profundizarse la polarización social. ¿Cuál es su mirada de este presente y de las perspectivas para el futuro de Chile, doctor Enkelson? Bueno, gracias, Clara. La percepción de Chile es de estabilidad política y crecimiento económico, pero la realidad, hay un tercer factor que, como dijo Eric, es la desigualdad. La desigualdad es fundamental para entender el Chile actual. Es una economía de
ingresos bajos, o sea que la mano de obra gana poco, y la distribución de ingresos es muy desigual. El ingreso per cápita, según el Producto Nacional, es de 2.000 al mes, pero el ingreso real mediano es de 440. Hablo de dólares. Los números de los que estaban en pobreza cayeron bastante, mucho, entre el 1991 y 2019, y también hubo una caída en la desigualdad, pero durante los últimos 15 años la percepción ha crecido en Chile de que las clases medianas y bajas no han beneficiado del crecimiento económico tanto como han debido de ser, que ese crecimiento no se ha trasladado en beneficios concretos para las clases más bajas y que esas clases sufren discriminación en cuanto a la educación, la salud y las pensiones. La élite social y económica en Chile prosperó mucho bajo Pinochet y también bajo los gobiernos democráticos, pero su consumo muy conspicuo, su consumo alto, ha llegado a parecer cada vez más provocativo. Además, ellos benefician de una especie de techo de vidrio. Entre 70 y 80% de todos los puestos más altos en la burocracia y el sector privado va a gente que provienen de 3 universidades y 10 escuelas, colegios. Hubo una expansión de educación alta desde el 2005 en adelante, pero no se reflejaba esto en oportunidades de trabajo porque Chile no se diversificó desde la exportación de elementos de material prima, sobre todo cobre, y la mayoría de los empleos no necesitan altas calificaciones. Entonces, como consecuencia, hay alto nivel de desempleo de graduados de universidad, de universitarios, o universitarios que se obligan a tomar trabajos mal pagados. La deuda personal en Chile también es un problema. La educación, como dijeron mis compañeros, no es gratis. Como dijo Eric, el costo de un semestre es algo como 70% del ingreso mediano para un chileno que impide acceso a la educación alta, y hay altos niveles de deuda estudiantil. El sistema de pensiones se privatizó y las pensiones dependen de ahorros. En una economía de sueldos bajos, esos ahorros son bajos. Eso obliga a la gente a pedir prestado. 1 de cada 4 chilenos no está solamente endeudado, sino atrasado en sus pagos. Esa situación llevó a una serie de protestas durante los últimos 15 años de estudiantes colegiales en 2006, estudiantes universitarios en 2011, protestas de pensiones 2013 y feministas y ambientalistas en 2018. O sea que nadie ha debido de sorprenderse por las protestas el año pasado, aunque sí, tal vez por la escala y la violencia de estas protestas. En ese contexto, la Constitución es muy importante. Se escribió en 1980 y el autor intelectual Jaime Guzmán se empeñó en garantizar en la Constitución la política neoliberal económica de Pinochet. Él quería evitar lo que vio en España, o sea que después del franquismo, una especie de cambio económico y social. Como consecuencia, la Constitución es un impedimento a la reforma social y económica. Eso se hizo evidente en la segunda presidencia de Bachelet cuando trató
de hacer esfuerzos de reforma y se sabotearon por sus oponentes de la derecha, que referían las reformas a la Corte Constitucional, y la Corte, con razón, dijo que eran inconstitucionales porque andaban en contra de estos elementos económicos de la Constitución. Entonces se necesita una nueva Constitución para poder reformar el país. No creo que Piñera hubiera permitido una convención constitucional si no hubiera sido por las manifestaciones del año pasado, que realmente espantaron a todos, incluso a la élite. Como dijo Eric y Carlos, la nueva Constitución no garantiza un cambio social y económico. Eso va a venir de los gobiernos que vienen y eso va a depender del próximo gobierno. El peligro para mí son expectativas poco realistas de que con la Constitución habrá cambios sociales y económicos y eso no es garantizado. Eso es una cuestión de política. Gracias, doctor Enkerson. Pues quiero que pasemos a nuestro tercer bloque para hablar de las elecciones en los Estados Unidos. Y voy a empezar con el profesor Langer para que nos dé su mirada de lo que ha ocurrido en su país en este proceso electoral. Hemos tenido días muy tensionantes. Pues de hecho la jornada electoral ayer a la noche también transcurría con una alta dosis de tensión por cuenta de las declaraciones altisonantes, por decirlo menos, del presidente Trump. Profesor Eric, ¿cómo has visto este proceso electoral? Bueno, he visto el proceso ha sido muy difícil. El problema que yo veo es que hay una persona que no quiere jugar según las reglas, que es el presidente Trump, y eso ha dificultado todo. Ahora, es obvio que hay una gran proporción de la población en Estados Unidos que vota por él y parece que está de acuerdo con él. Yo vivo en la burbuja de Washington, D.C., entonces no veo eso de esa forma, pero creo que hay todo un ecosistema diferente de noticias, que es Fox News y otros de ultraderecha, y después hay los otros medios, y por supuesto que el presidente Trump descarta a todos los medios. La única fuente fidedigna para él es él mismo y por cuenta de sus tweets. En ese sentido, me parece muy interesante lo que dijo Rafael Rincón, que en realidad es lo mismo acá en Estados Unidos. Tenemos un problema de cultura democrática acá. Hay amenazas de violencia, de las dos partes de alguna forma, porque violencia sí hubo en los Black Lives Matter movimientos donde habían saqueos de tiendas y todo eso, pero ahora tenemos a gente armada andando en camionetas amenazando a la gente. También el problema de la cultura democrática, que ya no estamos de acuerdo que los medios nos pueden decir lo que sean honestos y transparentes, que creo que es un problema también. Tenemos un problema de liderazgo. Hay dos hombres de más de 70 años liderando los dos partidos, que obviamente en el caso del presidente Trump, él lidera más que todo entre los hombres blancos que quieren mantener el poder, que lo han tenido ya cientos de años y no quiere que acceden otros. Pero al mismo tiempo, en el lado democrático, el problema es que es un sesentón también que está a cargo y ya está bastante viejo, y creo que la gente se ha dado cuenta de eso. Por último, quise decir que tenemos un sistema que justamente estaba diseñado para prevenir que haya alguien como el presidente Trump en el poder, y nos ha fallado completamente, que es el colegio electoral, supuestamente los electores, porque nosotros no, en realidad, mi voto, y yo voté por correo ya hace tiempo, no cuenta en términos de yo no he votado por una persona,
para el presidente, sino para un elector que después va a tomar mis votos o los votos de mi estado y va a votar por mí. Quiere decir que la idea inicial era que esos electores iban y si se presentaba una persona que no era apta para la presidencia, que entonces esa gente más culta, entonces así muy del siglo XVIII, podía entonces intervenir y más bien imponer a la persona más culta, que sabía más, etcétera, etcétera. Pero obviamente ese sistema falló y más bien está trabajando en favor de alguien como Trump, que más bien el sistema de colegio electoral favorece a los estados pequeños con poca población, porque los sobre representa. Y, por ejemplo, Wyoming, que tiene menos, es un estado grande, pero tiene menos población que Washington, D.C., tiene 5 votos más que Washington, D.C., por ejemplo. Entonces, hay muchos problemas acá y que no se van a resolver. Todavía estamos en elección de infarto. Ahora todavía no sabemos quién va a ser el ganador. Parece que va a ser Biden, pero uno no sabe ahora y no quiero decirle a nada porque he predicho demasiado. Yo soy historiador, entonces... ves el pasado más que el futuro. Hacia adelante. No soy futurólogo y entonces ya no quiero meterme en eso, pero evidentemente tenemos muchos problemas y estamos bastante mal. Y también lo que hemos visto ya, eso es muy consistente, es un país sumamente polarizado, también como Bolivia, como Chile y otros países. Y me parece que la cultura democrática en el mundo más bien está decayendo en general. Yo sé que en Colombia también hay mucha división, etcétera, etcétera, y Argentina, bueno, se puede ir Brasil, se puede ir por muchos países. Entonces, temo mucho el mundo que estamos dejando para nuestros hijos en este momento, porque la democracia en general me parece está en retroceso, como está también evidentemente en Estados Unidos, porque aun si Biden ganara, eso no quiere decir que vaya a restablecer la cultura democrática que teníamos un poco mejor antes, obviamente con muchas fallas también. Profesor Langer, muchas gracias por tus comentarios, por tus observaciones. Recordaba yo hace unos días que tuvimos un programa sobre Colombia hace unos meses y comentábamos que Colombia no iba a ser parte de la campaña, pero con el presidente Trump, que es tan imprevisible, pues hemos recibido incluso algunos tweets. Él hablaba hace algunos días del opositor Gustavo Petro, advertía un poco de lo que podría pasar si no lo reelegían. También hemos visto una situación pues que realmente era increíble, porque el partido de gobierno en Colombia ha estado haciendo campaña para Trump y ocurrió que la Embajada de los Estados Unidos en Colombia ha tenido que pedir que los políticos colombianos por favor no interfieran en el proceso electoral, porque la base de la relación bilateral siempre ha sido como el manejo respetuoso de la relación con los dos partidos de los Estados Unidos. Entonces, esta situación, pues, evidentemente ha sido muy, muy tensionante y también en Colombia, pues, seguimos este proceso electoral de infarto con mucha angustia también. Profesor Langer, muchas gracias por tus comentarios. Quiero ir a Londres para preguntarle al doctor Enkerson, pues, ¿cómo ha visto el proceso electoral estadounidense y cómo impactará ese resultado tanto en Europa como en América Latina, doctor Enkerson? Bueno, hablo en plan personal aquí. El proceso electoral norteamericano siempre me ha parecido un misterio del siglo XVIII. Trata de seguir la lógica que nos ha explicado Eric. Ahora es casi la primera vez que lo entiendo gracias a él, pero realmente es muy curioso que uno puede salir con más votos y perder la elección presidencial. Y además el sistema indirecto. Pero la pregunta que me hiciste antes,
de cómo se percibe al presidente Trump en Europa, pues la percepción de él es muy negativa en cuanto a su política, su comportamiento aparte, pero su política hacia temas que nos interesan mucho en Europa no ha sido muy bien venida. Temas ambientales, se desconfía mucho del tema del global warming y el calentadura del planeta. Ha provocado grandes problemas con la OTAN, hasta amenazado en salir de la OTAN, y la OTAN es el eje de la seguridad europea. Ha provocado pleitos con varios países de Europa, ha amenazado a los daneses con comprar Groenlandia, que es parte de su país. Es como si los daneses hubieran hecho la oferta de comprar Texas, por ejemplo. Además, aparte, se ha opuesto muchísimo al multilateralismo, y los países europeos creen mucho en acuerdos multilaterales, a pesar de que el Reino Unido está, en mi opinión, cometiendo el error de salir de la Comunidad Europea. Todos los países, incluso el mío, creen en un sistema multilateral por la paz. Además, su relación con los rusos provoca muchas sospechas. ¿A qué se debe su tolerancia de Putin y de las actividades de Putin, el gran envenenador? Y tal vez solo en la cuestión de China hay cierto entendimiento, cierto acuerdo en el hecho de que los europeos también se han puesto cautelosos en cuanto al expansionismo chino, tanto comercial como político, estratégico. Pero en general han visto a Trump en términos muy negativos. Ahora, lo que ha sorprendido mucho es que aparentemente, y no soy experto en el sistema político norteamericano, pero Trump ha roto con todas las reglas del juego. Como cualquier sistema, es lo mismo aquí en el Reino Unido, en toda democracia hay leyes formales y leyes no escritas que hay que respetar para que funcione. Para que funcione una democracia hay que participar y respetar las reglas no escritas, no solamente los de la Constitución, sino los que se entienden. Y él ha roto con todo esto. Ha mentido, ha inventado cosas. Visto desde aquí, ha sido una actuación extraordinaria por un presidente de los Estados Unidos que tanto ha ignorado, ha ninguneado las reglas del juego político norteamericano. Gracias. Doctor Ankerson, muchas gracias. Pues desde acá también hemos seguido este proceso con mucha atención y con mucha preocupación. Se parecía cada vez más a una elección de algún país latinoamericano en lo que respecta a degradación del debate político, ¿no? Quiero pasar a Madrid para hablar con Carlos Malamud, que nos dé sus impresiones sobre este proceso electoral que ha tenido lugar en los Estados Unidos, del que todavía pues no tenemos resultados, pero que ha impactado y seguirá impactando América en general, ¿no? Bueno, América Latina y el mundo, ¿no? Es decir, es una elección en la cual solamente votan los ciudadanos norteamericanos, pero sin embargo los ciudadanos del mundo estamos implicados de una u otra manera o nos sentimos concernidos en ello. Tenía razón Ankerson cuando dice que Trump es un personaje que no respeta las reglas de juego, que miente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad y también es verdad lo que señalaba el último editorial de The Economist al
explicar las razones de su voto por Biden en el caso de que pudiera votar, y de alguna manera lo que daba a entender es que si Biden ganaba, la decencia iba a volver, o algunos valores iban a volver a la Casa Blanca, ¿no? Pero de todas maneras, siendo esto cierto, lo que hay que también que constatar es que Trump no es un accidente. Trump no es un accidente de ninguna manera. Si Trump sacó los millones de votos que ha obtenido en estas elecciones, al igual que los que obtuvo en la anterior, es porque para mucha gente Trump es el político mejor posicionado, mejor situado para resolver sus problemas, para poder hacer frente a aquellas cuestiones que son muchas en el mundo globalizado y de fuerte cambio tecnológico en que estamos inmersos, que amenazan y cuestionan su tradicional modo de vida, ¿no? Entonces, este es un tema que tenemos que tener muy presente y que nos lleva a otra cuestión que planteaba de alguna manera Eric y que también se planteaba cuando hablábamos de la situación en Chile, que es el término o la cuestión de la cultura política, ¿no? Es decir, y aquí yo también soy historiador y quería completar la frase de Eric Langer en el sentido de que, en tanto historiador, a mí me pagan por predecir el pasado y no por predecir el futuro, ¿no? Pero dicho esto, lo que quería es retornar a la cuestión de la cultura política y preguntarnos si de alguna manera lo que falta o lo que ha cambiado es la cultura política o lo que está cambiando son las reglas de juego, el sistema democrático, la participación o la presencia de las redes sociales en la lucha política, ¿no? Tengamos presente también que cuando comenzaron a aparecer los tabloides, los periódicos de difusión masiva, cuando empezó también a aparecer la radio, sus posturas iniciales eran más cercanas a lo que podríamos entender hoy por populismos y que luego esto cambió de forma importante, ¿no? Es decir, veremos qué es lo que pasa con las redes sociales. Evidentemente hoy suponen mucho ruido. Y para concluir, mi última reflexión es qué es lo que va a pasar en el caso de un triunfo de Biden, un triunfo que todavía está por confirmar. Tienen que darse algunas carambolas, como el hecho de que gane estados como Arizona, Nevada, Wisconsin y Georgia, ¿no? Y también está en juego Pensilvania, pero si gana estos 4, Pensilvania no sería necesario. De todas maneras, la pregunta es, ¿cuál va a ser el margen de gobernabilidad que va a tener Biden con un Congreso en el cual su mayoría va a ser limitada, va a ser mínima, mayoría al fin, pero con un Senado que de momento parece que no va a tener el control, va a seguir manejado por los republicanos, lo cual su política de nombramientos va a ser severamente cuestionada, sobre todo si es incapaz de atraer a algunos republicanos no trumpistas a sus posiciones, ¿no? Pero en una situación como la actual, con un país, y esto ya es repetir lo que se ha dicho en varias oportunidades, tan polarizado, la gobernabilidad de Estados Unidos va a ser realmente muy compleja. Carlos, muchas gracias. Pues a ti como historiador, también a Eric, les agradecemos su participación. No adivinan el futuro, pero necesitamos tener la mirada de un historiador para tratar de entender lo que pasa, para entender el pasado y entender el presente también. Quiero darle las gracias a los tres, al doctor Enkelson, a Carlos Malamud, al profesor Eric Langer por acompañarnos, por ayudarnos a entender un poco pues, estos procesos electorales, también a nuestros invitados en Ciudad de México, Julio Patán, a Raúl Peñaranda en Bolivia y a Rafael Rincón en Santiago de Chile, que pues también estuvieron acercando sus miradas y sus impresiones sobre estos procesos electorales que han tenido lugar recientemente. Hemos tenido una emisión un poco extensa e intensa, pues como lo han sido estas semanas y estos procesos electorales. Esperamos que haya sido de interés para ustedes y nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para ver qué está ocurriendo en otro lugar del mundo.